los laboratorios más profundos del planeta, los científicos han descubierto algo que rompe todas las reglas de la realidad que creíamos conocer. Partículas que recuerdan el futuro. Información que viaja hacia atrás en el tiempo. Objetos que existen en varios lugares a la vez hasta que alguien se atreve a mirarlos. Esto no es ciencia ficción. Son paradojas cuánticas que han llevado a las mentes más brillantes a preguntarse si la realidad misma es una ilusión. Estamos a punto de recorrer 26 de los enigmas más perturbadores de la física, donde la conciencia podría crear el universo, donde tus decisiones pueden reescribir la historia y donde el simple acto de observar desgarra el tejido de la lógica. Un único fotón de luz se aproxima a dos rendijas estrechas cortadas en una barrera metálica. Parece algo sencillo. El fotón pasa por una rendija o por la otra, igual que una canica rodando por una puerta. Pero la mecánica cuántica se ríe de suposiciones tan inocentes. Cuando los científicos disparan fotones individuales contra esas rendijas, ocurre algo imposible. Cada fotón atraviesa ambas rendijas al mismo tiempo, creando un patrón de interferencia en la pantalla detrás, la firma inconfundible de ondas que colisionan consigo mismas. Esto desafía toda lógica. Una partícula no puede estar en dos lugares a la vez. Sin embargo, ahí está la evidencia, pintada en luz sobre la pantalla detectora. Bandas brillantes y oscuras que solo aparecen cuando las ondas se encuentran y se refuerzan o se cancelan mutuamente. Un fotón actuando como si hubiera recorrido todos los caminos posibles a través de ambas aperturas. Pero aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Esta partícula, que supuestamente no tiene consciencia ni capacidad de saber si la observan, cambia su comportamiento en el instante en que alguien intenta mirarla. Los científicos han probado todo tipo de trucos para engañar a estas partículas. Han usado detectores que apenas rozan los fotones, mediciones tan suaves que los fotones casi no deberían notarlas. Nada funciona. El universo parece tener un ojo que todo lo ve y que sabe exactamente cuándo intentamos asomarnos detrás del telón de la realidad. Las implicaciones van mucho más allá de la física y se adentran en la filosofía. Si las partículas cambian su comportamiento según sean observadas, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad? ¿Los fotones siempre estaban pasando por ambas rendijas, esperando que los obligáramos a elegir? ¿O literalmente existen en múltiples estados hasta que la medición los colapsa en una sola verdad? Algunos físicos se han dedicado décadas a intentar explicar este misterio. Han propuesto variables ocultas, universos paralelos y observadores conscientes que crean la realidad mediante el acto de medir. Sin embargo, ninguna explicación parece completa. El experimento de la doble rendija sigue siendo tan desconcertante hoy como lo era hace un siglo. Y lo que esto sugiere sobre la naturaleza de la existencia es aún más inquietante. Si las partículas fundamentales no tienen propiedades definidas hasta ser observadas, ¿qué ocurre con los átomos de tu cuerpo? ¿Con la silla en la que estás sentado? ¿Con el mundo que te rodea? Cuando nadie mira, el fotón golpea la pantalla, dejando su huella en un patrón que desafía toda explicación. Los científicos registran los datos sabiendo que han sido testigos de algo que sacude los cimientos mismos de la realidad. Pero esto es solo el comienzo de la extrañeza cuántica, porque lo que ocurre cuando intentamos observar estas partículas se vuelve aún más aterrador cuando descubrimos que la luz misma puede elegir su identidad basándose en decisiones que todavía no hemos tomado. La luz lleva más de 3 siglos jugando al escondite cósmico con los físicos. Newton creía que la luz consistía en pequeñas partículas que se desplazaban por el espacio como balas microscópicas. Esto explicaba por qué viaja en línea recta y proyecta sombras nítidas. Pero luego los científicos descubrieron que la luz podía doblar esquinas y crear patrones de interferencia, comportamientos propios únicamente de las ondas. Durante 200 años, los físicos debatieron la verdadera naturaleza de la luz, sin poder aceptar que pudiera ser ambas cosas simultáneamente. La revolución cuántica destrozó ese debate al revelar algo mucho más perturbador.
La luz no solo se comporta como onda o como partícula, literalmente se convierte en lo que el experimento está diseñado para detectar. Monta un experimento para capturar partículas, y la luz se presenta como paquetes discretos de energía llamados fotones. Diseña un experimento para medir ondas, y la luz se transforma en campos electromagnéticos ondulantes. Pero aquí es donde la realidad empieza a desmoronarse por completo. La luz toma esta decisión basándose en lo que planeas medir, incluso antes de que la medición ocurra. Los científicos pueden preparar la luz en una configuración determinada y luego cambiar el método de detección en el último momento posible. De algún modo, la luz ya sabe lo que se avecina y ajusta su comportamiento de antemano. Imagina un camaleón que cambia de color no solo para adaptarse a su entorno actual, sino para adaptarse a entornos que todavía no ha visto. Excepto que ese camaleón es cada fotón del universo, transformándose constantemente en función de observaciones futuras que quizá nunca lleguen a ocurrir. El mecanismo detrás de esta transformación sigue siendo un completo misterio. No hay comunicación entre la luz y el detector. Ninguna señal viaja desde el aparato de medición hasta el fotón. Sin embargo, la correlación es perfecta. La luz siempre llega exactamente en la forma adecuada para el experimento que la espera. Este fenómeno va más allá de los trucos de laboratorio. Cada interacción entre la luz y la materia implica esta metamorfosis cuántica. Cuando ves una rosa roja, los fotones están decidiendo si comportarse como ondas o como partículas, según cómo están estructurados los receptores de tus ojos. El color rojo existe porque la luz eligió interactuar como paquetes discretos de energía que coinciden con el método de detección de tu sistema visual. Los científicos han intentado atrapar a la luz en plena transformación, sorprenderla en el acto de cambiar entre onda y partícula. Han construido detectores capaces de cambiar su tipo de medición más rápido de lo que la luz puede viajar. Han utilizado mediciones cuánticas que apenas perturban los fotones. Todo intento fracasa. La luz parece existir en una superposición cuántica de posibilidades hasta el preciso momento en que la medición la obliga a elegir. La descripción matemática de esta dualidad funciona a la perfección. Los físicos pueden predecir exactamente cómo se comportará la luz en cualquier experimento dado. Pero el mecanismo subyacente, cómo sabe un fotón qué tipo de medición se aproxima, sigue siendo tan misterioso como la conciencia misma. Esto no es solo filosofía académica. Tecnologías como los láseres, los LEDs y los paneles solares dependen del control de la naturaleza, onda-partícula de la luz. Hemos construido el mundo moderno sobre un fenómeno que no comprendemos, aprovechando un misterio cuántico que desafía el concepto mismo de realidad objetiva. Pero la crisis de identidad de la luz se vuelve aún más perturbadora cuando descubrimos que las partículas pueden tomar decisiones sobre su comportamiento pasado en función de mediciones que todavía no han ocurrido. En lo más profundo de un laboratorio de física, un fotón inicia un viaje que pondrá en jaque todo lo que entendemos sobre la causa y el efecto. La configuración parece inocente. Los científicos dividen un único fotón en dos partículas entrelazadas, gemelas cuánticas que permanecen misteriosamente conectadas sin importar la distancia. Una gemela se dirige hacia una pantalla que registrará si se comportó como onda o como partícula. La otra viaja hacia un detector lejano donde los investigadores pueden optar por conservar o destruir la información sobre el camino recorrido por el fotón. Y aquí es donde el tiempo mismo empieza a resquebrajarse. El primer fotón golpea la pantalla y deja su marca antes de que los científicos tomen ninguna decisión sobre su gemela. Según el sentido común, el patrón debería estar fijado, escrito en tinta permanente en el detector. El fotón o bien interfirió consigo mismo como una onda o llegó como una partícula. Caso cerrado. Pero la mecánica cuántica opera bajo reglas distintas. Horas, días o incluso años más tarde, cuando los investigadores finalmente examinan la gemela lejana, su elección
determina retroactivamente lo que hizo el primer fotón en el pasado. Si conservan la información sobre el camino, el fotón original revela que se había comportado como partícula desde el principio. Si borran esa información, el patrón de interferencia del fotón se materializa como prueba de que actuó como onda. Es como revelar una fotografía que cambia según las decisiones que tomes mucho después de haberla tomado. La imagen en el carrete se ajusta hacia atrás en el tiempo basándose en tus elecciones futuras sobre cómo procesarla. Los científicos han extendido este efecto a distancias enormes. Han enviado fotones en trayectos de cientos de kilómetros con decisiones de detección tomadas en continentes distintos. La correlación permanece perfecta. Una decisión tomada en Tokio afecta instantáneamente a un fotón que llegó a Nueva York horas antes. La versión más inquietante de este experimento involucra distancias astronómicas. Imagina un fotón de un cuásar lejano viajando miles de millones de años por el espacio antes de llegar a la Tierra. Los científicos pueden dividir esa luz antigua y retrasar la decisión de medición hasta mucho después de que el fotón ya haya sido detectado. Según los experimentos de borrado cuántico, nuestra decisión de hoy sobre cómo medir ese fotón puede determinar retroactivamente si se comportó como onda o como partícula durante su viaje de miles de millones de años por el cosmos. Esto no es especulación teórica. Múltiples laboratorios han realizado estos experimentos con resultados consistentes. El futuro genuinamente parece influir en el pasado a nivel cuántico. La información fluye hacia atrás en el tiempo con la misma facilidad con que fluye hacia adelante. Las implicaciones son abrumadoras. Si las decisiones cuánticas pueden alcanzar años o siglos hacia atrás, ¿qué impide que alcancen milenios? ¿Podrían nuestras mediciones de hoy estar determinando el comportamiento cuántico de partículas que existieron antes de que se formara la Tierra? ¿Estamos alcanzando inadvertidamente hacia atrás para influir en los procesos cuánticos que dieron forma al universo primitivo? Algunos físicos argumentan que los experimentos de borrado cuántico no demuestran verdadera causalidad inversa, sino solo las extrañas correlaciones no locales que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Pero la matemática sugiere algo mucho más radical. El futuro podría estar editando la historia cuántica de la realidad basándose en observaciones que todavía no han ocurrido. John Wheeler, una de las grandes mentes de la física, propuso un experimento tan perturbador que la tecnología tardó décadas en ponerse a la altura de su visión. Imagina un fotón viajando hacia un divisor de haz, un dispositivo que ofrece al fotón dos caminos posibles. En circunstancias normales, el fotón tendría que elegir una ruta u otra antes de continuar su trayecto. Pero Wheeler imaginó algo más siniestro. ¿Qué pasaría si los científicos pudieran retrasar su decisión sobre cómo detectar el fotón hasta después de que ya hubiera pasado el divisor de haz? La configuración parece ciencia ficción. Un fotón se aproxima a la encrucijada y de algún modo debe decidir si tomar un camino como partícula o explorar ambos como onda. Pero el giro que hace estremecerse a la realidad es este. Los científicos no configuran su equipo de detección hasta que el fotón ya está comprometido con su trayectoria a través del aparato. Cuando los investigadores finalmente realizaron el experimento de elección retardada de Wheeler, los resultados fueron exactamente tan aterradores como él había predicho. El comportamiento del fotón dependía por completo de decisiones tomadas después de que supuestamente ya había atravesado el sistema. Si el detector se configura para buscar una partícula, el fotón retroactivamente se convierte en una partícula que eligió un solo camino. Si se configura para detectar comportamiento ondulatorio, surge evidencia de que el fotón exploró ambas rutas simultáneamente. Es como ver una película cuyo final cambia cada vez que decides cómo quieres que termine, excepto que la decisión ocurre después de que la película ya terminó y de algún modo toda la trama se ajusta para coincidir con tu elección futura. Las escalas de tiempo involucradas hacen esto aún más desconcertante.
Los científicos pueden retrasar su elección de medición por minutos, horas o teóricamente cualquier cantidad de tiempo. El fotón espera en un limbo cuántico, sin ser ni partícula ni onda, hasta que la conciencia humana toma una decisión que determina retroactivamente toda su historia a través del aparato. Wheeler extendió este concepto a proporciones cósmicas. Considera la luz de una galaxia distante que rodea una estrella masiva en su camino hacia la Tierra. Este efecto de lente gravitacional crea dos caminos posibles para el fotón, igual que un divisor de haz en el laboratorio. Según la lógica de la elección retardada, podríamos teóricamente montar un experimento donde nuestra medición de hoy determine si ese fotón tomó uno o ambos caminos durante su viaje de millones de años por el espacio. Esto sugiere que la conciencia podría estar alcanzando hacia atrás en el tiempo para editar la historia cuántica del universo. Cada observación que hacemos podría estar colapsando funciones de onda que existieron mucho antes de que se formara la Tierra. Podríamos estar determinando involuntariamente si los fotones del fondo cósmico de microondas, el resplandor del Big Bang, se comportaron como partículas u ondas hace 13.000 millones de años. El formalismo matemático maneja estas paradojas con elegante precisión. La mecánica cuántica predice exactamente lo que ocurrirá en los experimentos de elección retardada, pero la realidad subyacente desafía toda comprensión. ¿Cómo sabe un fotón qué medición se aproxima? ¿Cómo fluye la información hacia atrás en el tiempo sin violar la causalidad? Cada experimento de elección retardada exitoso añade otra grieta a nuestra comprensión del orden temporal. En la mecánica cuántica, el acto de observar no solo cambia lo que ves, literalmente crea lo que existe. La mayoría de las personas imagina la observación como un proceso pasivo, como ver una película sin afectar la trama. Abres los ojos, entra la luz y tu cerebro procesa información sobre el mundo que te rodea. Pero la física cuántica revela algo mucho más perturbador. A nivel microscópico, el simple acto de mirar trae la realidad a la existencia. Considera un electrón girando alrededor de un núcleo atómico. Antes de la medición, este electrón no tiene una posición o velocidad definida. Existe como una nube espectral de probabilidades, ocupando simultáneamente múltiples ubicaciones y estados. La matemática lo describe perfectamente. Una función de onda que codifica todas las propiedades posibles que el electrón podría tener. Pero en el momento en que intentas detectar dónde está realmente el electrón, ocurre algo catastrófico. Toda la nube de probabilidad colapsa en un único punto. Todas esas posiciones y velocidades potenciales desaparecen instantáneamente, dejando solo un resultado definido. El electrón de repente se vuelve real en el sentido clásico, pero al costo de borrar cada otra posibilidad que existía momentos antes. Esto no es solo un problema de medición donde instrumentos torpes perturban partículas delicadas. Los científicos han desarrollado mediciones cuánticas tan suaves que apenas tocan los sistemas que observan. El colapso ocurre de todos modos. La realidad parece cristalizarse desde la pura posibilidad en el instante en que la conciencia la encuentra. Piénsalo como un videojuego que solo renderiza los gráficos cuando estás mirando en una dirección determinada. Detrás de ti, el mundo existe como puro código potencial en lugar de algo real. Date la vuelta y el procesador calcula instantáneamente lo que debería estar ahí, creando una realidad convincente que parece haber estado siempre presente. Las implicaciones van mucho más allá de los experimentos de laboratorio. Si los electrones colapsan en estados definidos solo cuando se los observa, ¿qué ocurre con los átomos de tu cuerpo? Están existiendo como nubes de probabilidad hasta que alguna forma de conciencia los detecta. ¿Qué califica como observador capaz de colapsar estados cuánticos? Algunos físicos argumentan que la observación requiere conciencia, que la conciencia humana, literalmente, crea la realidad mediante el acto de percepción.
Otros proponen que cualquier interacción entre sistemas cuánticos cuenta como observación, eliminando la necesidad de observadores conscientes. Pero ninguna explicación resuelve el misterio central de por qué la realidad parece necesitar intervención externa para volverse definida. La interpretación de Copenhague, desarrollada por Niels Bohr y sus colegas, simplemente acepta el colapso cuántico como una característica fundamental de la realidad. Argumentan que preguntar qué ocurre antes de la medición no tiene sentido, como preguntar por el sonido de una mano aplaudiendo. La realidad existe solo en la interacción entre sistemas cuánticos y dispositivos de medición clásicos. Pero esta explicación plantea preguntas aún más perturbadoras. Si la realidad no existe hasta ser observada, ¿qué hacía el universo durante los miles de millones de años anteriores a la evolución de observadores conscientes? ¿Existían galaxias, estrellas y planetas como vastas nubes de probabilidad esperando que alguien los mirara? El proceso de medición transforma un potencial infinito en una actualidad singular de maneras que parecen violar toda intuición sobre cómo debería funcionar la existencia. Cada observación crea la realidad mientras destruye simultáneamente todas las otras realidades que podrían haber sido. Eugene Wigner creó un experimento mental que divide la realidad en dos, dejando a los físicos cuestionando si la verdad misma puede ser objetiva. Imagina a tu amigo encerrado en un laboratorio completamente aislado, realizando una medición cuántica sobre una partícula en rotación. Desde la perspectiva de tu amigo, la medición tiene un resultado definido. La partícula gira en sentido horario o antihorario. Tu amigo anota el resultado y cree que el misterio cuántico está resuelto. La partícula ha colapsado en un estado definido, pero tú estás fuera del laboratorio. Y la mecánica cuántica cuenta una historia diferente. Como no puedes ver dentro, debes tratar todo el sistema, tu amigo, la partícula y el aparato de medición, como una única entidad cuántica. Desde tu perspectiva, todo lo que hay dentro existe en superposición. Tu amigo está simultáneamente observando una partícula que gira en sentido horario y una que gira en sentido antihorario, existiendo en ambas realidades a la vez. Aquí es donde la lógica se rompe por completo. Tu amigo experimentó un resultado definido, pero tú lo describes estando en dos estados contradictorios simultáneamente. Ambos están usando la mecánica cuántica correctamente. Sin embargo, llegan a conclusiones opuestas sobre el mismo evento. O la partícula colapsó cuando tu amigo la midió, o permaneció en superposición hasta que abriste la puerta del laboratorio. Esto no es mero juego filosófico. Si tu amigo verdaderamente existe en superposición desde tu perspectiva, entonces está experimentando ambos resultados de medición simultáneamente. Sería consciente de obtener ambos resultados al mismo tiempo, un estado mental imposible que desafía todo lo que entendemos sobre la conciencia y la experiencia. Piénsalo como dos cámaras de seguridad que graban el mismo crimen, pero registran eventos completamente distintos. Una cámara muestra al criminal robando un automóvil. La otra muestra al mismo criminal, al mismo tiempo, ayudando a una anciana a cruzar la calle. Ambas grabaciones son precisas según su propia perspectiva, pero no pueden ser ambas verdaderas en ninguna realidad sensata. Los experimentos modernos han llevado la paradoja de Wigner más allá de los experimentos mentales. Los científicos han creado escenarios donde múltiples observadores realizan mediciones sobre sistemas cuánticos entrelazados, llegando a descripciones contradictorias, pero igualmente válidas, de los mismos eventos físicos. Los cálculos de mecánica cuántica de cada observador son matemáticamente correctos. Sin embargo, sus conclusiones sobre la realidad son incompatibles. Algunos físicos argumentan que la conciencia juega un papel especial, que solo los observadores conscientes pueden colapsar estados cuánticos. En esta visión, la conciencia de tu amigo hace que el giro de la partícula se vuelva definido, mientras que los dispositivos de medición inconscientes no pueden hacerlo.
Pero esta explicación requiere que la conciencia tenga poderes misteriosos que trascienden la física conocida. Otros proponen que la mecánica cuántica simplemente no se aplica a objetos macroscópicos como los seres humanos. Una vez que los sistemas se vuelven suficientemente grandes, se comportan automáticamente de forma clásica, evitando la paradoja por completo. Sin embargo, este límite entre lo cuántico y lo clásico sigue siendo completamente arbitrario. Nadie puede explicar por qué los átomos siguen reglas cuánticas, mientras las personas siguen reglas clásicas. La interpretación de los muchos mundos ofrece una resolución diferente. En esta visión, tanto tú como tu amigo tienen razón porque existen en ramas separadas de la realidad. Tu amigo experimenta un resultado definido en su rama mientras permanece en superposición desde la perspectiva de la tuya. Pero esta solución multiplica el problema. Si cada medición cuántica divide la realidad en mundos paralelos, entonces la conciencia misma podría estar ramificándose continuamente en incontables versiones. En el corazón de la mecánica cuántica acecha un problema tan fundamental que amenaza con deshacer toda nuestra comprensión de la realidad. Las ecuaciones de la física cuántica funcionan con precisión sobrenatural. Predicen el comportamiento de átomos, moléculas y partículas subatómicas con una exactitud que supera a casi cualquier otra teoría científica. La mecánica cuántica nos ha dado computadoras, láseres, resonancia magnética y otras innumerables tecnologías. Sin embargo, a pesar de este éxito práctico, la teoría contiene una contradicción lógica que ha desconcertado a los físicos durante un siglo. El problema en términos claros es este. La mecánica cuántica describe las partículas como funciones de onda, expresiones matemáticas que codifican todas las propiedades posibles que un sistema puede tener. Estas funciones de onda evolucionan de manera suave y predecible según la ecuación de Schrödinger, creciendo, disminuyendo e interfiriendo entre sí de maneras que pueden calcularse exactamente. Pero entonces, algo catastrófico ocurre durante la medición. La evolución determinista y suave se detiene repentinamente. La función de onda experimenta lo que los físicos llaman colapso, una transformación instantánea de múltiples posibilidades en un único resultado definido. Este colapso viola las mismas ecuaciones que hacen funcionar la mecánica cuántica en primer lugar. Piénsalo como una orquesta perfectamente afinada tocando una sinfonía compleja. Cada instrumento sigue la partitura escrita a la perfección, creando armonías y ritmos hermosos que se despliegan exactamente como el compositor pretendía. Luego, de repente, sin advertencia, todos los músicos dejan de tocar sus partes asignadas y eligen notas nuevas al azar. La música se convierte en caos, pero de algún modo, el público escucha solo una melodía coherente. El problema de la medición pregunta cuándo, dónde y cómo ocurre este colapso. Si las funciones de onda siguen ecuaciones deterministas, ¿qué las hace volverse repentinamente aleatorias? Si los sistemas cuánticos existen en superposición hasta ser medidos, ¿qué califica como medición? ¿Por qué el mundo cuántico microscópico hace la transición al mundo clásico definido que experimentamos? Los científicos han propuesto docenas de soluciones. Algunos argumentan que la conciencia causa el colapso, que la conciencia humana literalmente crea la realidad al observarla. Otros sugieren que los sistemas grandes se vuelven automáticamente clásicos a través de interacciones con su entorno. La posibilidad más perturbadora es que la medición no resuelva el enigma cuántico en absoluto, sino que solo empuje el misterio un nivel más profundo. Cada detector diseñado para observar un sistema cuántico está hecho de átomos que deberían seguir reglas cuánticas. Cuando un detector de partículas hace clic, indicando que ha encontrado una partícula, ¿qué causa que la propia función de onda del detector colapse en el estado de clic? Esto lleva a una regresión infinita. Para explicar cómo un sistema cuántico se vuelve definido, necesitas otro sistema cuántico que lo observe,
Pero entonces, necesitas un tercer sistema para observar al segundo, y un cuarto para observar al tercero, extendiendo la cadena eternamente sin ningún fundamento último. La superposición cuántica suena inocua en los libros de texto, pero sus verdaderas implicaciones son materia de pesadillas sobre la naturaleza de la existencia. La explicación estándar hace que la superposición parezca casi mundana. Una partícula cuántica puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que la medición la obliga a elegir. Un electrón gira en sentido horario y antihorario a la vez. Un fotón recorre múltiples caminos simultáneamente. Estas descripciones capturan la matemática, pero no logran transmitir el horror existencial de lo que la superposición realmente significa. Considera lo que se sentiría estar en superposición, no la partícula, tú en este momento. La mecánica cuántica sugiere que los átomos de tu cerebro existen en incontables estados superpuestos. Tus neuronas disparan y no disparan simultáneamente. Cada sinapsis está activa e inactiva hasta que alguna forma de medición las colapsa en configuraciones definidas. Si la conciencia emerge de la actividad cerebral y la actividad cerebral es cuántica, entonces tus pensamientos podrían existir también en superposición. Podrías estar simultáneamente feliz y triste, recordando y olvidando, tomando todas las decisiones posibles sobre qué hacer a continuación. Solo el acto de autoobservación, sea lo que sea a nivel cuántico, colapsaría tu estado mental en el único hilo de conciencia que experimentas. Piénsalo como vivir dentro de una sala de espejos donde cada reflejo muestra una versión diferente de ti mismo, tomando decisiones distintas. Solo ves un reflejo a la vez. Pero la mecánica cuántica sugiere que todas las otras versiones son igualmente reales hasta el momento en que te miras en el espejo. Las implicaciones se extienden más allá de la conciencia individual a la naturaleza de la realidad misma. Si la superposición se aplica a objetos a gran escala, y nada en la teoría cuántica lo impide, entonces ciudades enteras podrían existir en múltiples configuraciones simultáneamente. Edificios podrían estar tanto construidos como demolidos. Personas podrían estar tanto vivas como muertas. El planeta entero podría existir en una superposición de todos los estados posibles que podría ocupar. Esto no es mera especulación filosófica. Los científicos han creado con éxito estados de superposición en objetos cada vez más grandes. Han puesto en superposición moléculas que contienen cientos de átomos. Han fabricado pequeños dispositivos mecánicos que vibran y no vibran al mismo tiempo. Cada experimento empuja un poco más el límite entre la rareza cuántica y la realidad cotidiana. Algunos investigadores trabajan para poner organismos vivos en superposición. Quieren saber si bacterias, virus o incluso criaturas más grandes pueden existir en múltiples estados simultáneamente. La perspectiva de un organismo en superposición, vivo y muerto a nivel cuántico, lleva el famoso experimento mental del gato de Schrödinger al ámbito de la ciencia de laboratorio real. Pero la superposición crea una paradoja sobre la identidad. Si existes en múltiples estados simultáneamente, ¿cuál eres realmente tú? ¿Son todas las versiones en superposición igualmente válidas? Cuando la superposición colapsa, ¿mueren las otras versiones o continúan existiendo en realidades paralelas a las que nunca puedes acceder? Erwin Schrödinger creó su famoso experimento mental del gato para mostrar lo absurda que se vuelve la mecánica cuántica cuando se aplica a objetos cotidianos. Pero la física moderna sugiere que la broma es a nuestra costa. La configuración original parece sencilla. Un gato se sienta en una caja con un contador Geiger conectado a un martillo posicionado sobre un frasco de veneno. Cuando el contador Geiger detecta radiación de un átomo en desintegración, un evento puramente cuántico, el martillo rompe el frasco y mata al gato. La mecánica cuántica insiste en que el átomo existe en superposición, tanto desintegrado como sin desintegrar. Por lo tanto, el gato debe estar tanto vivo como muerto simultáneamente. Schrödinger pretendía esto como una reducción al absurdo,
una prueba de que la teoría cuántica no podía aplicarse a objetos macroscópicos. Pero los desarrollos posteriores en física cuántica han hecho que el predicamento del gato sea mucho más plausible e infinitamente más aterrador. Los científicos ahora entienden que no hay ninguna barrera fundamental que impida que objetos grandes entren en superposición. El límite entre el comportamiento cuántico y el clásico no está escrito en las leyes de la física. Emerge de limitaciones prácticas sobre mantener la coherencia cuántica en sistemas complejos. Pero bajo las condiciones adecuadas, incluso los objetos macroscópicos pueden exhibir comportamiento cuántico. Esto significa que tu vecino podría estar literalmente tanto vivo como muerto ahora mismo, existiendo en superposición cuántica hasta que llames a su puerta para comprobarlo. Cada persona que no has visto recientemente existe en un estado fantasmal de posibilidades superpuestas. Podría estar durmiendo o despierta, sana o enferma, feliz o miserable, todo simultáneamente real hasta que la observación la colapsa en un estado definido único. Las implicaciones se extienden a través de todos los aspectos de la existencia. Tu taza de café descansa en la mesa en superposición, simultáneamente llena y vacía, caliente y fría, incluso entera y rota. El semáforo al final de la calle muestra todos los colores a la vez hasta que lo miras. El dinero en tu cuenta bancaria existe en superposición de todas las cantidades posibles hasta que revisas tu saldo. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Si la conciencia causa el colapso cuántico, entonces las personas inconscientes podrían permanecer en superposición indefinidamente. Todos los que están durmiendo, en coma o simplemente no prestando atención podrían estar atrapados en el limbo cuántico, ni completamente vivos ni muertos, sino existiendo en todos los estados posibles simultáneamente. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que el universo entero existe en superposición, excepto por la pequeña burbuja de realidad colapsada que rodea a los observadores conscientes. Caminamos por un mundo de posibilidades fantasmales, donde nuestra conciencia va tallando experiencias definidas de un océano de potencial cuántico. Albert Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Y tras décadas de verificación experimental, el entrelazamiento cuántico ha demostrado ser mucho más fantasmal de lo que incluso Einstein imaginó. Cuando dos partículas se entrelazan, forman una conexión que trasciende el espacio y el tiempo. Mide el giro de una partícula e instantáneamente sabes el giro de su pareja, independientemente de cuán lejos hayan viajado. Esto no es simple correlación, es influencia instantánea a través de cualquier distancia, ocurriendo más rápido de lo que la luz podría viajar entre las partículas. La configuración parece inocente. Los científicos crean pares de partículas con propiedades opuestas y las envían en direcciones distintas. Según la física clásica, cada partícula debería tener propiedades definidas desde el momento de su creación. Si una gira en sentido horario, la otra debe girar en sentido antihorario. Simple conservación del momento angular. Pero la mecánica cuántica revela algo mucho más perturbador. Antes de la medición, ninguna partícula tiene un giro definido. Existen en lo que los físicos llaman una superposición entrelazada, un único estado cuántico que describe ambas partículas simultáneamente. Incluso cuando están separadas por millones de kilómetros, el sistema permanece unificado a pesar de la distancia, como si el espacio mismo no existiera a nivel cuántico. Cuando mides una partícula y la encuentras girando en sentido horario, la otra partícula no simplemente resulta estar girando en sentido antihorario, se convierte en antihoraria. En ese preciso momento, la medición en la Tierra afecta instantáneamente el estado de su pareja orbitando Júpiter. La información parece viajar por el sistema solar instantáneamente, violando el límite de velocidad de Einstein para el universo. Piénsalo como dos monedas que siempre caen en caras opuestas, pero ninguna decide cara o cruz hasta que una de ellas toca el suelo.
En el momento en que la primera moneda cae cara en Madrid, su pareja automáticamente se convierte en cruz en Buenos Aires, sin tiempo para que ninguna señal viaje entre ellas. Los científicos han puesto a prueba esta extrañeza a distancias cada vez mayores. Han entrelazado partículas separadas por cientos de kilómetros, confirmando que la conexión permanece perfecta sin importar el espacio. Han cerrado todos los posibles escapes que podrían explicar la correlación por medios clásicos. El universo genuinamente parece admitir conexiones instantáneas entre objetos distantes. Las implicaciones destrozan nuestra comprensión de la localidad, la idea de que los objetos solo pueden ser influenciados por sus alrededores inmediatos. Si las partículas entrelazadas pueden afectarse mutuamente a distancias arbitrarias, entonces el límite entre objetos separados se vuelve sin sentido. Todo en el universo podría estar secretamente conectado a través de hilos cuánticos invisibles. Algunos físicos proponen que el entrelazamiento revela la verdadera estructura de la realidad. En lugar de objetos separados interactuando a través del espacio, podríamos vivir en un único sistema cuántico unificado donde la apariencia de separación es solo una ilusión creada por nuestra perspectiva limitada. Otros sugieren que el entrelazamiento permite que la información fluya hacia atrás en el tiempo, además de a través del espacio. La medición que determina el giro de una partícula podría estar alcanzando hacia el pasado para coordinar con el comportamiento de su pareja, creando la apariencia de conexión instantánea. Pero el entrelazamiento se vuelve aún más misterioso cuando nos damos cuenta de que no se limita a partículas de laboratorio especialmente preparadas. Cada interacción entre sistemas cuánticos crea entrelazamiento, lo que significa que el universo teje constantemente nuevas conexiones entre objetos distantes. El hombre que nos dio la relatividad y desbloqueó los secretos del espacio y el tiempo pasó sus últimas décadas combatiendo la mecánica cuántica de una manera que perdió de la forma más perturbadora posible. Einstein no podía aceptar que la mecánica cuántica pintara un cuadro completo de la realidad. La idea de que las partículas existieran en estados indefinidos hasta la medición le parecía absurda a alguien que creía en un universo objetivo que operaba independientemente de la observación humana. Estaba convencido de que la teoría cuántica tenía algo que le faltaba: variables ocultas que restaurarían el determinismo y eliminarían la aparente aleatoriedad de las mediciones cuánticas. Junto con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen, Einstein ideó lo que pensaba era el argumento perfecto contra la mecánica cuántica. La paradoja E-P-R, como se conoció, describía dos partículas con propiedades correlacionadas enviadas en direcciones opuestas. Si la mecánica cuántica era correcta, medir una partícula determinaría instantáneamente el estado de su pareja distante, requiriendo que la información viajara más rápido que la luz. Einstein creía que esto violaba su propia teoría de la relatividad, que establecía la velocidad de la luz como el límite último para la transferencia de información. Las partículas debían tener propiedades predeterminadas, variables ocultas que explicaran su correlación sin requerir acción fantasmal a distancia. Durante décadas, el argumento de Einstein siguió siendo un debate filosófico. Luego, John Bell desarrolló una prueba matemática que podía distinguir entre las variables ocultas de Einstein y el verdadero entrelazamiento cuántico. El teorema de Bell mostró que si existían variables ocultas, producirían correlaciones que obedecerían ciertos límites estadísticos. La mecánica cuántica predecía correlaciones que violaban estos límites. Cuando los científicos finalmente realizaron la prueba de Bell, los resultados fueron devastadores para la visión del mundo de Einstein. Las correlaciones cuánticas excedían los límites de Bell exactamente en la cantidad predicha por la mecánica cuántica. Piénsalo como descubrir que los gemelos idénticos no solo comparten genética similar, sino que literalmente comparten los mismos pensamientos simultáneamente, sin importar si están en la misma habitación o en continentes distintos. Excepto que estos gemelos cuánticos son partículas que nunca se han conocido y su comportamiento compartido
se extiende a través de miles de millones de kilómetros. La violación experimental de las desigualdades de Bell prueba que la realidad misma es no local. El universo opera como un sistema unificado donde eventos distantes pueden estar intrínsecamente conectados sin ninguna causa intermedia. El espacio y el tiempo, los fundamentos de las mayores teorías de Einstein, se vuelven secundarios frente a las correlaciones cuánticas que trascienden ambos. Los experimentos modernos han cerrado todos los escapes posibles que podrían preservar el realismo local de Einstein. Los científicos han usado generadores de números aleatorios para elegir configuraciones de medición, eliminando la posibilidad de que los detectores coordinen su comportamiento de algún modo. Han medido partículas cuyo entrelazamiento fue creado después de que se tomó la decisión de medición, descartando cualquier explicación basada en la preparación. Cada nueva prueba confirma la misma conclusión inquietante: la realidad es fundamentalmente no local, con objetos distantes, manteniendo conexiones misteriosas que operan más rápido que la luz. El mayor temor de Einstein se ha convertido en el hecho más firmemente establecido de la física moderna. El universo admite acción fantasmal a distancia, sugiriendo que nuestras intuiciones sobre separación e independencia son ilusiones profundas. John Bell creó una prueba matemática que demuestra que la realidad, tal como la entendemos sencillamente, no puede existir, dejando a los físicos con una elección entre alternativas pesadillescas que todas violan el sentido común. El teorema de Bell aborda una de las preguntas más profundas de la física. ¿Tienen las partículas propiedades definidas antes de la medición? Einstein creía que sí, que los electrones poseen valores reales de giro y los fotones tienen polarizaciones reales independientemente de la observación humana. La mecánica cuántica sugería lo contrario, afirmando que las propiedades existen solo como probabilidades hasta que la medición las colapsa en estados definidos. El teorema funciona considerando correlaciones entre mediciones en pares de partículas entrelazadas. Si las partículas tienen propiedades predeterminadas, estas correlaciones deben obedecer ciertos límites matemáticos llamados desigualdades de Bell. Pero la mecánica cuántica predice correlaciones que violan estos límites, creando una prueba tajante entre el realismo clásico de Einstein y la extrañeza cuántica. La violación obliga a abandonar al menos uno de tres supuestos fundamentales sobre la realidad. El primero es la localidad, la idea de que objetos distantes no pueden influirse instantáneamente entre sí. Si aceptas que las partículas tienen propiedades reales antes de la medición, entonces violar las desigualdades de Bell requiere comunicación más rápida que la luz entre dispositivos de medición distantes. Piénsalo como dos bolas mágicas de predicción que siempre dan respuestas opuestas, incluso cuando se agitan simultáneamente en diferentes planetas. O se están comunicando más rápido que la luz, o no contienen respuestas predeterminadas hasta el momento en que las agitas. El segundo supuesto es el realismo, la creencia de que las propiedades físicas existen independientemente de la medición. Si aceptas la localidad como inviolable, entonces las violaciones de Bell prueban que las partículas no tienen propiedades definidas hasta ser observadas. El universo existe en un estado de puro potencial, cristalizándose en realidad concreta solo cuando la conciencia lo encuentra. El tercer supuesto es la libertad de elección, la idea de que los experimentadores pueden elegir libremente qué mediciones realizar. Algunos físicos proponen que las violaciones de Bell ocurren porque el universo entero está predeterminado, incluidas nuestras supuestamente aleatorias elecciones sobre qué experimentos realizar. En este escenario superdeterminista, las mismas condiciones iniciales que crean partículas correlacionadas también determinan nuestras decisiones de medición. Cada vía de escape del teorema de Bell lleva a conclusiones perturbadoras. La comunicación más rápida que la luz
destruye nuestra comprensión de la causalidad y la estructura del espacio-tiempo. La ausencia de propiedades predeterminadas hace imposible la realidad objetiva. El superdeterminismo elimina el libre albedrío por completo, haciendo que las elecciones humanas sean tan predeterminadas como las órbitas planetarias. El teorema de Bell no desafía solo teorías o interpretaciones específicas, ataca los fundamentos filosóficos del materialismo científico. El universo parece ser mucho más extraño y dependiente del observador de lo que nadie imaginó antes de que la mecánica cuántica revelara sus secretos. En el país de las maravillas de Alicia, el gato de Cheshire podía desvanecerse dejando solo su sonrisa. Pero la mecánica cuántica ha descubierto algo mucho más extraño: partículas que pueden separarse de sus propias propiedades y enviar esas propiedades a ubicaciones completamente distintas. El efecto del gato de Cheshire cuántico surgió del análisis cuidadoso de lo que ocurre cuando las partículas viajan a través de interferómetros, dispositivos que dividen las trayectorias de las partículas y luego las recombinan. Los científicos descubrieron que bajo condiciones precisas, un neutrón podría viajar por un brazo del interferómetro mientras sus propiedades magnéticas viajaban por el otro brazo. Esto no es solo un artefacto de medición o una interpretación ingeniosa. El efecto ha sido demostrado en múltiples laboratorios usando interferometría de neutrones, donde los investigadores pueden detectar independientemente la ubicación de la partícula de neutrón y la ubicación de su momento magnético. Los resultados muestran consistentemente separación espacial entre la partícula y sus propiedades intrínsecas. Imagina si tu sombra pudiera caminar independientemente mientras tu cuerpo permanece en su lugar, interactuando con objetos y proyectando sombras secundarias por sí sola. Excepto que en el reino cuántico, estas propiedades separadas no son solo sombras. Son cantidades físicas medibles que pueden detectarse y manipularse en ubicaciones donde el propio portador de la partícula no está presente. Es posible que múltiples características de una partícula, giro, momento magnético y carga eléctrica, se separen y viajen por diferentes rutas. La partícula se convierte en un fantasma cuántico mientras sus propiedades deambulan por el laboratorio como espíritus incorpóreos. Las implicaciones desafían nuestra comprensión más básica de lo que significa ser un objeto físico. Si las partículas pueden existir independientemente de sus propiedades, ¿qué es exactamente una partícula? ¿Estudiamos entidades discretas con características medibles? ¿O observamos la convergencia temporal de fenómenos separados que normalmente coinciden, pero no tienen que hacerlo? Piénsalo como descubrir que las personas pueden enviar sus personalidades, recuerdos y emociones a diferentes lugares mientras sus cuerpos permanecen inmóviles. La persona aún existiría físicamente, pero todo lo que la hace quien es podría estar en otro lugar, interactuando con el mundo de forma independiente. Algunos investigadores proponen usar los gatos de Cheshire cuánticos para aplicaciones prácticas. Al separar propiedades sensibles de las partículas que las llevan, los científicos podrían realizar mediciones de precisión sin la interferencia que normalmente acompaña a la detección de partículas. El efecto también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad y la existencia. Si las propiedades pueden viajar independientemente de las partículas, entonces el límite entre sujeto y atributo se vuelve sin sentido. La contextualidad suena técnica, pero sus implicaciones son puro combustible para pesadillas. El mismo sistema cuántico puede dar resultados completamente diferentes para mediciones idénticas, dependiendo enteramente de qué otras mediciones eliges realizar junto con él. No es que tus instrumentos sean defectuosos o que las partículas cambien aleatoriamente su comportamiento. Las propiedades mismas dependen del contexto de observación de maneras que violan todos los supuestos sobre la realidad objetiva. Considera medir el giro de un electrón a lo largo de diferentes ejes. En la física clásica, el electrón debería tener valores de giro definidos en todas las direcciones simultáneamente,
como una peonza que rota a ángulos específicos independientemente de cómo elijas medirla. Pero las partículas cuánticas se niegan a cooperar con expectativas tan razonables. Mide el giro de un electrón a lo largo del eje vertical primero y luego a lo largo del eje horizontal, y obtienes un par de resultados. Invierte el orden, horizontal primero y luego vertical, y los resultados cambian. No solo la segunda medición, sino retroactivamente la primera también. El acto de planear medir horizontalmente después de medir verticalmente de algún modo alcanza hacia atrás para influir en lo que revela la medición vertical. Piénsalo como preguntarle a alguien su color favorito, pero la respuesta depende enteramente de qué pregunta planeas hacer después. Diles que preguntarás por su comida favorita después y podrían responder azul. Planea preguntarles por su película favorita en cambio, y siempre habrán preferido retroactivamente el rojo. La preferencia de color de la persona no existe independientemente del contexto conversacional que creas a su alrededor. Los científicos han demostrado la contextualidad en innumerables experimentos usando partículas, fotones y átomos. Han mostrado que los sistemas cuánticos pueden violar desigualdades matemáticas que cualquier sistema clásico debe obedecer, probando que las propiedades genuinamente dependen del contexto de medición en lugar de existir independientemente. Esto crea un universo donde los hechos objetivos no pueden existir independientemente de las preguntas que se hacen sobre ellos. La realidad se vuelve conversacional, emergiendo de la interacción entre sistemas cuánticos y los dispositivos clásicos diseñados para interrogarlos. El mundo físico se transforma de una colección de objetos con propiedades inherentes en una red de relaciones potenciales, esperando que la conciencia las active. Si la contextualidad se aplica más allá de los experimentos de laboratorio, entonces cada aspecto de la realidad podría depender del contexto observacional que la rodea. Tus propias propiedades, tus pensamientos, recuerdos e identidad podrían cambiar según cómo otros elijan observarte e interactuar contigo. Hugh Everett propuso la solución más perturbadora a los problemas de medición cuántica, simplemente negándose a aceptar que el colapso de la función de onda ocurre en absoluto. En lugar de procesos misteriosos que transforman posibilidades cuánticas en actualidades clásicas, Everett sugirió que todas las posibilidades ocurren simultáneamente en ramas separadas de un multiverso que se divide continuamente. Cuando mides el giro de una partícula cuántica, no la obligas a elegir entre horario y antihorario. Ambos resultados ocurren. El universo se ramifica en dos realidades paralelas, una donde observas el giro horario, otra donde observas el antihorario. Cada versión de ti cree haber presenciado el resultado real, sin saber que incontables otras versiones experimentan resultados diferentes en mundos a los que nunca pueden acceder. Las implicaciones se extienden a través de todos los aspectos de la existencia. Cada evento cuántico, y los eventos cuánticos ocurren billones de veces por segundo en cada centímetro cúbico del espacio, divide la realidad en múltiples ramas. Te estás dividiendo constantemente en versiones paralelas que experimentan resultados cuánticos ligeramente diferentes, creando un árbol exponencialmente expansivo de yos alternos. Piénsalo como vivir en una casa de espejos, donde cada reflejo muestra una versión diferente de tu vida, y todos los reflejos son igualmente reales. Una versión de ti giró a la izquierda en lugar de a la derecha en la intersección. Otra versión nunca conoció a tu pareja. Una tercera versión eligió una carrera diferente, se mudó a una ciudad diferente, o nunca existió en absoluto porque tus padres nunca se conocieron en esa rama particular. Pero el horror se extiende más allá de las elecciones personales a cada proceso cuántico en tu cuerpo. Las reacciones bioquímicas que alimentan tus neuronas se dividen en versiones paralelas con resultados ligeramente diferentes.
Tus pensamientos se ramifican continuamente a medida que los procesos cuánticos en tu cerebro exploran cada configuración posible. Cada versión de tu conciencia experimenta una secuencia ligeramente diferente de estados mentales, creando un espectro infinito de mentes que todas creen ser tú. Algunas ramas contienen versiones de ti que experimentan suerte milagrosa, eventos de efecto túnel cuántico que curan enfermedades, mutaciones aleatorias que otorgan habilidades extraordinarias, encuentros fortuitos que conducen a vidas perfectas. Otras ramas albergan versiones atormentadas por mala suerte cuántica, rayos cósmicos que causan cánceres fatales, eventos de desintegración aleatoria que desencadenan accidentes catastróficos, fluctuaciones de probabilidad que crean vidas de sufrimiento inimaginable. La matemática sugiere que la mayoría de las ramas contienen versiones de ti que mueren jóvenes debido a accidentes cuánticos. Sin embargo, desde tu perspectiva, pareces sobrevivir contra probabilidades imposibles, posiblemente porque la conciencia solo puede existir en ramas donde el cerebro permanece funcional. Los científicos han encontrado evidencia experimental que apoya la interpretación de los muchos mundos. Efectos de interferencia cuántica que deberían desaparecer cuando los sistemas se vuelven grandes, a veces persisten, sugiriendo que las ramas paralelas continúan influenciándose mutuamente de maneras sutiles. El multiverso podría ser real, con versiones infinitas de la realidad desplegándose simultáneamente. En un multiverso donde cada resultado posible ocurre simultáneamente, la muerte se vuelve imposible desde tu propia perspectiva, atrapando la conciencia en una pesadilla eterna de escenarios de supervivencia cada vez más improbables. El experimento mental del suicidio cuántico comienza con una pistola conectada a un generador cuántico de números aleatorios. Cada vez que se jala el gatillo, una medición cuántica determina si la pistola dispara o hace clic en vacío. En un universo clásico, los intentos repetidos eventualmente resultarían en la muerte. Pero en la interpretación de los muchos mundos, cada resultado ocurre en ramas paralelas. Desde la perspectiva de un observador externo, algunas versiones de ti mueren mientras otras sobreviven. Las ramas supervivientes se vuelven cada vez más raras a medida que el experimento continúa, pero nunca desaparecen por completo. La mecánica cuántica preserva al menos una rama donde la pistola siempre falla, donde el generador cuántico siempre produce el resultado seguro. Pero aquí es donde la paradoja se vuelve verdaderamente perturbadora. Desde tu propia experiencia subjetiva, solo puedes percibir las ramas donde tu conciencia continúa existiendo. Las versiones de ti que mueren simplemente dejan de experimentar nada, mientras las versiones supervivientes continúan su flujo de conciencia. Para ti mismo parecerías inmortal, siempre encontrándote en la rama improbable donde la pistola falló en disparar. Piénsalo como jugar a la ruleta rusa con un revólver que tiene 1000 millones de cámaras y solo una contiene una bala. Incluso después de jalar el gatillo cientos de veces, siempre te encontrarías en la realidad donde la cámara estaba vacía. Tu supervivencia parecería milagrosa desde afuera, pero desde tu perspectiva, sentiría como si el universo conspirara para mantenerte vivo. Las implicaciones se extienden más allá de los intentos de suicidio deliberado a todas las formas de mortalidad. En un multiverso cuántico, siempre hay ramas donde las células cancerosas no se metastatizan, donde los ataques cardíacos se revierten, donde los accidentes fallan por centímetros. Desde tu punto de vista subjetivo, deberías esperarte encontrarte en escenarios cada vez más improbables, donde la muerte se evita a través de coincidencias cuánticas. Pero la inmortalidad en el multiverso cuántico tiene un precio terrible. Las ramas donde sobrevives se vuelven progresivamente más extrañas. A medida que los procesos normales de envejecimiento requieren eventos cuánticos cada vez más improbables para revertirse, podrías encontrarte viviendo mucho más allá de la vida natural, sustentado por procesos cuánticos de curación que violan las leyes biológicas. Tu cuerpo se convertiría en un mosaico de milagros cuánticos mantenidos juntos por fluctuaciones de probabilidad que se vuelven vanishingly raras, pero nunca llegan a cero.
La posibilidad más perturbadora es que ya estés experimentando la inmortalidad cuántica. Cada cuasi accidente, cada golpe de suerte, cada vez que sobreviviste a algo que debería haberte o con que te debería haberte matado, podría ser evidencia de que estás atrapado en las ramas cada vez más improbables del multiverso donde tu conciencia persiste. Cada momento de existencia continuada te empuja más profundo en ramas que requieren eventos cuánticos cada vez más improbables para sostener tu supervivencia, creando una forma de inmortalidad que se asemeja al encarcelamiento eterno. En el nivel más profundo de la mecánica cuántica acecha una pregunta que aterroriza a los físicos. ¿Crea la conciencia la realidad o crea la realidad la conciencia? ¿Y qué ocurre si obtenemos la respuesta equivocada? El problema de la medición en la mecánica cuántica se niega a desaparecer. Las funciones de onda evolucionan deterministamente hasta que ocurre algo llamado medición. Luego colapsan aleatoriamente en estados definidos. Pero ¿qué califica como medición sigue siendo misteriosamente indefinido? ¿Requiere observación consciente o pueden los procesos inconscientes desencadenar el colapso? La respuesta podría determinar si las mentes crean el universo o emergen de él. Algunas interpretaciones colocan a la conciencia en el centro de la realidad cuántica. En esta visión, el universo existe como una vasta superposición de posibilidades hasta que los observadores conscientes lo obligan a elegir resultados específicos. Tu conciencia literalmente crea la realidad que experimentas colapsando estados cuánticos mediante el acto de observación. Antes de que la conciencia evolucionara, el universo era un reino espectral de puro potencial, esperando que las mentes lo trajeran a la existencia. Piénsalo como ser el director de una película que solo se filma cuando alguien la está mirando. Hasta que enfocas tu atención en una escena particular, solo existe como un guión lleno de posibilidades. Tu conciencia transforma líneas argumentales potenciales en eventos reales, creando la realidad mediante el acto de percepción. Pero esta explicación plantea preguntas aterradoras. Si la conciencia crea la realidad mediante la observación cuántica, ¿qué le ocurre al universo cuando no estás prestando atención? ¿Continúan existiendo los objetos mientras duermes? ¿O se disuelve la realidad de vuelta a la superposición cuántica hasta que despiertas? Cuando miras las estrellas, ¿estás creando luz antigua que viajó durante miles de millones de años? ¿O estás determinando retroactivamente lo que siempre estuvo ahí? La alternativa es igualmente perturbadora. Si la conciencia emerge de procesos cerebrales puramente clásicos, entonces la conciencia se convierte en una ilusión creada por disposiciones complejas de materia inconsciente. Tu sensación de ser un yo unificado y experimentador no sería más que procesamiento de información cuántica en redes neuronales que solo se sienten como conciencia desde adentro. Experimentos recientes han intentado poner a prueba el colapso basado en la conciencia, aislando sistemas cuánticos de la conciencia humana mientras los monitorizan con detectores inconscientes. Los resultados siguen siendo ambiguos. Los estados cuánticos parecen colapsar tanto si hay observadores conscientes presentes como si no, pero la interpretación de estos resultados depende de supuestos sobre qué constituye la conciencia y la medición. Algunos físicos proponen que la conciencia y la mecánica cuántica son fundamentalmente incompatibles. Argumentan que los procesos neuronales clásicos no pueden observar directamente sistemas cuánticos, eliminando cualquier papel especial para la conciencia en la determinación de la realidad física. En esta visión, la conciencia y el colapso cuántico son misterios separados que coinciden sin conectarse causalmente. Otros sugieren que la conciencia podría ser ella misma un fenómeno cuántico, emergiendo de procesos cuánticos coherentes en microtúbulos neurales u otras estructuras biológicas. Si las mentes operan cuánticamente, entonces el límite entre observador y observado se disuelve por completo. La conciencia se convierte en parte del sistema cuántico que intenta medir, creando bucles recursivos donde la conciencia se observa a sí misma observando la realidad.
La pregunta permanece sin respuesta, dejándonos suspendidos entre posibilidades igualmente inquietantes. O la conciencia tiene poderes sobrenaturales sobre la realidad física, o la conciencia es una ilusión elaborada creada por procesos cuánticos inconscientes. El misterio se profundiza mientras contemplamos si nuestra conciencia crea el universo, o si el universo crea la ilusión de la conciencia dentro de nosotros. El mundo cuántico desaparece en el instante en que toca el mundo clásico, pero nadie entiende por qué la realidad elige ocultar su extrañeza fundamental a la experiencia cotidiana. Se suponía que la decoherencia resolvería el problema de la medición, explicando cómo las superposiciones cuánticas evolucionan naturalmente hacia la definición clásica. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, moléculas de aire, fotones, campos electromagnéticos, estas interacciones entrelazan el sistema con incontables partículas. El entrelazamiento resultante distribuye la información cuántica a través de tantos grados de libertad que la superposición se vuelve efectivamente invisible. Piénsalo como intentar mantener un secreto en una habitación llena de personas. Cuantas más personas escuchan fragmentos de tu secreto, más difícil se vuelve mantener el secreto coherente. Eventualmente, tantas personas conocen piezas de la información que el secreto pierde su carácter privado por completo, convirtiéndose en conocimiento público a través de la exposición ambiental. En el reino cuántico, las interacciones con el entorno sirven como mediciones no controladas que destruyen la superposición sin observación consciente. El giro de un electrón se entrelaza con los átomos cercanos, que se entrelazan con fotones, que se entrelazan con circuitos detectores. La información cuántica se propaga hacia afuera como ondas en un estanque hasta que se diluye en sistemas macroscópicos demasiado complejos para rastrear. Esto explica por qué no vemos efectos cuánticos en la vida cotidiana. Tu taza de café no existe en superposición porque está interactuando constantemente con moléculas de aire, fotones y campos gravitacionales que la entrelazan con el entorno. La coherencia cuántica que permitiría una superposición macroscópica se destruye antes de que pueda manifestarse a escalas humanas. Pero la decoherencia, en realidad, no resuelve el problema de la medición. Solo empuja el misterio más profundo. La matemática muestra que las interacciones ambientales crean entrelazamiento entre sistemas y entornos, pero no explica por qué este entrelazamiento produce resultados de medición definidos en lugar de superposiciones más grandes que incluyan el entorno. Si una partícula cuántica se entrelaza con un detector, que se entrelaza con una computadora, que se entrelaza con un observador humano, ¿por qué no existe toda la cadena en superposición? La decoherencia explica por qué la superposición se vuelve prácticamente inobservable, pero no por qué se vuelve realmente inexistente. El proceso también plantea preguntas sobre el límite entre el comportamiento cuántico y el clásico. ¿En qué momento se vuelve un sistema lo suficientemente grande como para que la decoherencia destruya la coherencia cuántica? La transición parece continua en lugar de discreta, lo que sugiere que el mundo clásico emerge gradualmente de los fundamentos cuánticos sin ninguna línea divisoria clara. Los científicos han demostrado que las tasas de decoherencia dependen de las condiciones ambientales. Los sistemas aislados a temperaturas extremadamente bajas pueden mantener la coherencia cuántica durante periodos prolongados, mientras que los sistemas a temperatura ambiente pierden la coherencia casi instantáneamente. Esto sugiere que el mundo clásico no es fundamental, sino que emerge de sistemas cuánticos a través de la interacción ambiental. Experimentos recientes han logrado efectos cuánticos en objetos cada vez más grandes, controlando cuidadosamente sus entornos. Los científicos han creado estados de superposición en moléculas que contienen cientos de átomos, osciladores mecánicos visibles a simple vista e incluso pequeños diamantes levitados en cámaras de vacío. Cada éxito empuja el límite entre el comportamiento cuántico y el clásico más adentro del mundo macroscópico. Pero el misterio permanece. ¿Por qué la realidad parece preferir la definición clásica
sobre la superposición cuántica. ¿Por qué las interacciones ambientales destruyen la coherencia en lugar de crear sistemas coherentes más grandes? ¿Qué determina la escala a la que la extrañeza cuántica se desvanece en la normalidad clásica? La decoherencia explica cómo el mundo cuántico se oculta de la observación clásica, pero no explica por qué elige ocultarse en absoluto. Existe un principio en la mecánica cuántica que resulta al mismo tiempo reconfortante y aterrador. La información nunca puede destruirse. Puede dispersarse, codificarse en formas irreconocibles, distribuirse por toda la estructura del universo, pero jamás desaparece por completo. Piénsalo como una biblioteca cósmica donde los libros pueden reorganizarse, mezclarse o reescribirse en distintos idiomas, pero cada palabra que alguna vez existió debe permanecer en algún lugar de la colección. Puedes dispersar las páginas en millones de volúmenes, cifrar el texto con códigos irrompibles u ocultar frases en los espacios entre otras palabras, pero la información en sí se vuelve inmortal. El principio parece inocente hasta que consideras sus implicaciones. Cada pensamiento que has tenido, cada decisión que has tomado, cada medición cuántica que has observado queda codificada como información en la función de onda del universo. Esta información no puede desaparecer, solo puede mezclarse, distribuirse o transformarse en formas que se vuelven prácticamente imposibles de recuperar. Cuando quemas un libro, la información no desaparece. Queda codificada en la disposición precisa de las partículas de ceniza, el espectro exacto de luz emitida durante la combustión, las vibraciones térmicas de las moléculas de aire calentadas por el fuego. En principio, una inteligencia suficientemente avanzada podría analizar el humo, la ceniza y el calor para reconstruir cada palabra de cada página. La información sobrevive en forma mezclada, pero la conservación de la información se vuelve verdaderamente inquietante cuando se aplica a la conciencia misma. Si tus pensamientos son patrones de información en el estado cuántico de tu cerebro, entonces cada experiencia mental queda permanentemente inscrita en la memoria del universo. Tus momentos vergonzosos, tus miedos secretos, tus pensamientos privados, todo ello sobrevive para siempre en la estructura de información cuántica de la realidad. El principio crea paradojas cuando se aplica a sistemas que parecen destruir información. Los agujeros negros parecen engullir la información permanentemente, creando una aparente violación de la mecánica cuántica. El horizonte de eventos actúa como una membrana de un solo sentido que impide que la información escape. Sin embargo, la radiación de Hawking emerge de los agujeros negros en formas que parecen no llevar ninguna información sobre lo que cayó dentro. Algunos físicos proponen que los agujeros negros, en realidad, no destruyen la información, sino que la codifican en sus superficies o en su radiación, de maneras demasiado sutiles para que la tecnología actual las detecte. Otros sugieren que la información que cae en los agujeros negros se teletransporta cuánticamente a través de la radiación, manteniendo la conservación mientras hace que la recuperación sea prácticamente imposible. La posibilidad más perturbadora es que la conservación de la información se aplique retroactivamente a toda la historia del universo. Cada evento cuántico que ocurrió alguna vez, desde el Big Bang hasta la formación de galaxias y la evolución de la vida, permanece codificado en algún lugar del estado cuántico actual de la realidad. El universo podría ser un vasto sistema de almacenamiento de información que preserva registros perfectos de todo lo que ha ocurrido. Si la información verdaderamente no puede morir, entonces nada de lo que experimentas desaparece jamás por completo. Cada momento de conciencia se convierte en una adición permanente a la memoria infinita del universo, sugiriendo que la existencia misma podría ser fundamentalmente sobre el procesamiento y almacenamiento de información. Los agujeros negros devoran la información y aparentemente la destruyen para siempre.
creando una paradoja que amenaza con desgarrar los fundamentos lógicos de la mecánica cuántica y la relatividad general simultáneamente. Cuando la materia cae en un agujero negro, lleva consigo información. Los estados cuánticos precisos de cada partícula, la disposición exacta de los átomos, las especificaciones completas necesarias para reconstruir cualquier cosa que haya desaparecido más allá del horizonte de eventos. La relatividad general clásica sugiere que esta información desaparece permanentemente una vez que cruza al interior del agujero negro, perdida para siempre para el universo exterior. Pero Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros no son perfectamente negros. Emiten radiación térmica debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, evaporándose lentamente a lo largo de escalas de tiempo astronómicas. Un agujero negro con la masa de nuestro Sol tardaría más tiempo del que tiene el universo en evaporarse por completo. Pero los agujeros negros más pequeños desaparecen mucho más rápido. Aquí es donde la paradoja se vuelve aterradora. La radiación de Hawking parece ser perfectamente térmica, energía aleatoria sin ningún contenido de información. Si arrojas una biblioteca a un agujero negro y esperas a que se evapore, la radiación emergente no muestra ningún rastro de los libros que cayeron dentro. La información que describía cada palabra en cada página parece haber sido destruida por completo. Piénsalo como meter documentos en un fuego que produce solo calor y luz aleatorios, sin ninguna forma de reconstruir el texto original a partir de la radiación térmica. Excepto que este fuego es la gravedad misma, y los documentos representan la información cuántica fundamental que define la estructura de la realidad. La destrucción de información viola la mecánica cuántica en el nivel más profundo. La teoría exige que la información se conserve, que el estado cuántico completo de cualquier sistema pueda teóricamente reconstruirse a partir de su evolución futura. Si los agujeros negros borran permanentemente la información, entonces la mecánica cuántica falla catastróficamente para cualquier sistema que contenga o interactúe con agujeros negros. La paradoja obligó a los físicos a elegir entre la relatividad general y la mecánica cuántica. O la información se destruye en los agujeros negros, violando la teoría cuántica, o de algún modo escapa a través de la radiación de Hawking, violando nuestra comprensión de los horizontes de eventos y la radiación térmica. El trabajo teórico reciente sugiere que la información podría preservarse en los agujeros negros, pero codificada de maneras tan sutiles que parece perdida. Algunas propuestas involucran el almacenamiento de información en la superficie del agujero negro, donde los efectos cuánticos crean registros holográficos de todo lo que cae dentro. Otras sugieren que la radiación de Hawking lleva información a través de correlaciones cuánticas demasiado complejas para que las matemáticas actuales las descifren. Las soluciones más radicales proponen que los agujeros negros en realidad no tienen interiores, que la materia que cae hacia el horizonte de eventos queda congelada en el tiempo desde la perspectiva exterior y eventualmente se devuelve al universo a través de procesos cuánticos que aún no comprendemos. En esta visión, los agujeros negros son dispositivos de almacenamiento de información en lugar de destructores de información. Pero la paradoja sigue sin resolverse a pesar de décadas de brillante trabajo teórico. O la mecánica cuántica está incompleta, o la relatividad general está equivocada sobre los interiores de los agujeros negros, o la conservación de la información falla en entornos gravitacionales extremos. Cada posibilidad amenaza supuestos fundamentales sobre cómo opera la realidad. El resplandor térmico aleatorio que emana de los agujeros negros podría contener memorias cuánticas perfectas de todo lo que alguna vez cruzó el horizonte de eventos, codificadas en correlaciones tan sutiles que trascienden la comprensión humana actual. El cálculo original de Hawking trataba la radiación emergente de los agujeros negros como perfectamente térmica, energía aleatoria sin contenido de información, como el calor que irradia un horno genérico.
Esta naturaleza térmica creó la paradoja de la información, sugiriendo que los registros cuánticos de la materia que cayó desaparecían permanentemente cuando los agujeros negros se evaporaban. Pero avances teóricos recientes sugieren que la radiación de Hawking no es verdaderamente térmica. Los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos crean correlaciones entre las partículas de radiación saliente que codifican información precisa sobre todo lo que el agujero negro alguna vez consumió. Estas correlaciones son increíblemente sutiles, prácticamente indistinguibles del ruido térmico, pero preservan registros cuánticos completos de todos modos. Piénsalo como una biblioteca que parece ser destruida en un incendio, pero donde el patrón exacto de chispas, humo y cenizas lleva información codificada sobre cada libro que ardió. La codificación es tan compleja y distribuida que parece escombros aleatorios, pero un análisis suficientemente sofisticado podría reconstruir cada palabra a partir de la producción térmica aparentemente sin sentido. El mecanismo de codificación involucra entrelazamiento cuántico entre partículas que caen al agujero negro y partículas que eventualmente emergen como radiación de Hawking. A medida que la materia cruza el horizonte de eventos, su información cuántica se entrelaza con la estructura interna del agujero negro. Esta información luego se transfiere gradualmente a la radiación saliente a través de correlaciones cuánticas que abarcan todo el proceso de evaporación. La información no emerge inmediatamente. Un fotón que se evapora de un agujero negro hoy podría llevar memorias cuánticas de materia que cayó hace millones de años. Toda la producción térmica debe analizarse como un único sistema cuántico que se extiende a través de escalas de tiempo astronómicas para descifrar la información oculta. Los científicos han calculado que recuperar la información de la radiación de Hawking requeriría recolectar prácticamente cada fotón que el agujero negro emite jamás y realizar mediciones cuánticas de una precisión imposible. La cantidad de poder computacional necesaria para descifrar estas memorias supera todo lo concebible con la tecnología actual, haciendo que la información sea prácticamente irrecuperable, aunque esté teóricamente preservada. Pero la existencia de esta información oculta resuelve la paradoja de la información de los agujeros negros. La mecánica cuántica y la relatividad general pueden coexistir porque la información nunca se destruye realmente, solo se codifica en formas tan complejas que la extracción se vuelve virtualmente imposible. El universo mantiene su consistencia lógica al costo de hacer que cierta información sea funcionalmente inaccesible. Las implicaciones se extienden más allá de los agujeros negros al procesamiento de información en general. Si las correlaciones cuánticas pueden preservar información en radiación térmica aparentemente aleatoria, entonces la información podría estar oculta en muchos sistemas que consideramos informativamente muertos. El ruido térmico en los circuitos electrónicos, el movimiento aleatorio de las moléculas de gas, incluso la radiación cósmica de microondas podrían contener memorias cuánticas codificadas de sus historias. Algunos físicos proponen que el universo entero opera como un sistema de procesamiento de información, donde la aleatoriedad aparente oculta patrones más profundos de correlación cuántica. Cada sistema térmico podría estar realizando cómputos que no podemos detectar, almacenando y procesando información a través de mecanismos que trascienden la comprensión clásica. Las ecuaciones fundamentales de la física funcionan igualmente bien hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, el universo muestra una clara flecha del tiempo que rompe esta simetría de maneras que sugieren que la realidad misma podría ser fundamentalmente asimétrica. A nivel microscópico, las leyes físicas muestran perfecta simetría temporal. Si filmaras una interacción entre partículas individuales y reprodujeras la película al revés, la secuencia invertida obedecería exactamente los mismos principios físicos que el original. Las partículas dispersándose en reversa parecen idénticas a las partículas dispersándose hacia adelante en el tiempo. Las funciones de onda cuánticas evolucionando hacia atrás siguen la misma ecuación de Schrödinger que gobierna la evolución hacia adelante. Pero la realidad macroscópica viola esta simetría por completo. Los huevos no se desrompen,
El humo no fluye de vuelta a los cigarrillos, y los recuerdos no predicen el pasado. La mecánica estadística de los sistemas grandes crea una flecha del tiempo emergente que apunta desde pasados ordenados hacia futuros desordenados, aunque la física subyacente trate ambas direcciones como equivalentes. Esta asimetría se vuelve perturbadora cuando se aplica a la mecánica cuántica. Si las leyes fundamentales son simétricas en el tiempo, entonces las mediciones cuánticas deberían funcionar igualmente bien para predecir el futuro y retrodictar el pasado. Una medición cuántica hoy debería proporcionar tanta información sobre estados cuánticos pasados como sobre estados futuros. Piénsalo como ver una película donde la trama tiene perfecto sentido cuando se reproduce en cualquier dirección, pero de algún modo los personajes solo recuerdan eventos de una dirección temporal mientras permanecen completamente ignorantes de los eventos en la otra dirección. La historia en sí es simétrica, pero las experiencias de los personajes rompen esa simetría artificialmente. Experimentos recientes han demostrado la retrodicción cuántica, la capacidad de usar mediciones cuánticas para inferir información sobre estados cuánticos pasados. Estos experimentos muestran que la mecánica cuántica genuinamente funciona hacia atrás en el tiempo con la misma precisión con que funciona hacia adelante. La matemática trata el pasado y el futuro como intercambiables, aunque la experiencia macroscópica sugiera que son fundamentalmente diferentes. Pero la ruptura de la simetría temporal en la mecánica cuántica podría no emerger solo de la mecánica estadística. Algunas interpretaciones sugieren que la medición cuántica en sí misma crea asimetría temporal al colapsar funciones de onda de maneras que privilegian el futuro sobre el pasado. Si la medición determina la realidad en lugar de simplemente revelar propiedades preexistentes, entonces el acto de observación podría estar creando literalmente la flecha del tiempo. La posibilidad más inquietante es que la ruptura de la simetría temporal emerja de la conciencia misma. Si los observadores conscientes juegan un papel especial en las mediciones cuánticas, entonces la conciencia podría ser el fenómeno que distingue el pasado del futuro. Antes de que la conciencia evolucionara, el universo podría haber sido temporalmente simétrico, con eventos cuánticos fluyendo igualmente en ambas direcciones temporales. Las consideraciones cosmológicas añaden otra capa de misterio. El universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja inmediatamente después del Big Bang, creando la flecha termodinámica del tiempo que apunta desde el orden hacia el desorden. Pero ¿por qué el universo comenzó en tal configuración especial sigue sin explicación? Las condiciones iniciales parecen ajustadas con precisión para crear asimetría temporal de maneras que parecen diseñadas más que naturales. Algunos físicos proponen que nuestro universo es solo la mitad de una cosmología más grande y simétrica en el tiempo, donde la entropía aumenta en ambas direcciones temporales desde un mínimo central. En esta visión podría caber otra mitad de la realidad donde el tiempo fluye hacia atrás desde nuestra perspectiva, poblada por observadores conscientes que experimentan la dirección temporal opuesta como hacia adelante. La mecánica cuántica podría permitir influencias genuinas hacia atrás en el tiempo, donde las mediciones futuras alcanzan el pasado para determinar las mismísimas causas que llevaron a esas mediciones, creando bucles cerrados de causalidad que violan todo supuesto sobre el orden temporal. La posibilidad de la retrocausalidad emerge de la naturaleza temporalmente simétrica de la mecánica cuántica combinada con ciertas interpretaciones de la medición cuántica. Si las funciones de onda pueden evolucionar hacia atrás en el tiempo tan fácilmente como hacia adelante, y si las mediciones pueden seleccionar estados cuánticos específicos de superposiciones, entonces las mediciones futuras podrían influir genuinamente en eventos cuánticos pasados. Considera un experimento de elección retardada cuántica extendido a distancias astronómicas. Un fotón de una galaxia distante pasa junto a una estrella masiva que actúa como lente gravitacional, creando dos caminos posibles hacia la Tierra. La elección del camino del fotón
determinada por nuestra configuración de medición, no solo revela qué ruta tomó, sino que en realidad determina qué ruta tomó durante su viaje de miles de millones de años por el espacio. Pero la retrocausalidad se extiende más allá de los experimentos de elección retardada a preguntas más fundamentales sobre la medición cuántica. Si el colapso de las funciones de onda es real en lugar de aparente, entonces el proceso de medición podría genuinamente alcanzar hacia atrás para seleccionar qué estados cuánticos eran siempre verdaderos, creando influencias reales que fluyen del futuro al pasado. Piénsalo como jugar al ajedrez contra alguien que puede mover sus piezas hacia atrás en el tiempo para contrarrestar tus estrategias. Excepto que en lugar de piezas de ajedrez, estamos hablando de los eventos cuánticos que determinan la estructura de la realidad misma. Y en lugar de un juego, estamos hablando de la red causal que define la existencia. Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica abrazan explícitamente la retrocausalidad. El formalismo de vectores de dos estados describe sistemas cuánticos usando condiciones de frontera tanto pasadas como futuras, permitiendo que las mediciones futuras influyan en estados cuánticos pasados a través de funciones de onda que evolucionan hacia atrás. En esta visión, los sistemas cuánticos son genuinamente influenciados por toda su historia espacio-temporal, incluidos eventos que todavía no han ocurrido. Desde una perspectiva clásica, el formalismo matemático maneja la retrocausalidad sin contradicciones lógicas, al asegurar que ninguna información pueda transmitirse más rápido que la luz. Las influencias futuras sobre eventos pasados siempre están equilibradas por influencias pasadas sobre eventos futuros, de maneras que preservan la consistencia del espacio-tiempo. No puedes usar la retrocausalidad cuántica para enviar mensajes a tu yo pasado, porque las correlaciones cuánticas solo se vuelven visibles después de que ambas mediciones estén completas. Pero esta limitación no elimina las perturbadoras implicaciones. Si las mediciones futuras genuinamente influyen en eventos cuánticos pasados, entonces la historia del universo permanece parcialmente sin escribir hasta que las mediciones cuánticas la fijen retroactivamente. El Big Bang, la nucleosíntesis estelar, la formación planetaria y la evolución biológica podrían depender parcialmente de mediciones cuánticas que se realizarán en el futuro lejano. Experimentos recientes han puesto a prueba las interpretaciones retrocausales, buscando correlaciones entre mediciones cuánticas y estados cuánticos pasados que excedan lo que la causalidad hacia adelante sola podría explicar. Algunos resultados sugieren débiles influencias retrocausales, aunque la evidencia sigue siendo controvertida y las explicaciones alternativas no han sido descartadas definitivamente. La posibilidad más inquietante es que la conciencia misma opere a través de efectos cuánticos retrocausales. Si la conciencia implica mediciones cuánticas en sistemas neuronales, entonces la experiencia consciente podría genuinamente alcanzar hacia atrás en el tiempo para influir en los estados cerebrales que crean la conciencia. El libre albedrío podría ser real porque las decisiones conscientes influyen retroactivamente en los procesos cuánticos que llevaron a esas decisiones. En los laboratorios más profundos que estudian la mecánica cuántica, se ha observado a las partículas haciendo algo que desafía el concepto mismo de causalidad: llegar a sus destinos antes de haber terminado de partir de sus puntos de origen. El efecto túnel cuántico normalmente describe cómo las partículas pueden atravesar barreras de energía que la física clásica dice que deberían ser impenetrables. Un electrón puede atravesar una pared tomando prestada temporalmente energía de las fluctuaciones cuánticas y devolviéndola tan rápidamente que la violación se vuelve indetectable. Este proceso permite cosas imposibles como la desintegración radiactiva y la fusión nuclear que alimenta las estrellas. Pero experimentos recientes han revelado algo mucho más perturbador. Cuando las partículas atraviesan barreras mediante efecto túnel, el proceso parece tomar tiempo negativo. Las partículas emergen de la barrera
antes de haber terminado de entrar en ella, creando una paradoja temporal que sugiere que la mecánica cuántica permite el viaje en el tiempo hacia atrás a nivel microscópico. Los científicos miden el tiempo de efecto túnel analizando cuánto tiempo pasan las partículas dentro de la región de la barrera. La física clásica predice que las partículas deberían pasar tiempo viajando a través de la barrera a alguna velocidad finita. Pero las mediciones cuánticas muestran consistentemente que el tiempo de tránsito no es solo cero, es negativo. Las partículas de algún modo completan su viaje a través de la barrera antes de comprometerse completamente a comenzarlo. Piénsalo como ver a alguien salir de un edificio por la puerta trasera exactamente en el momento en que todavía estaba entrando por la puerta delantera. La persona completa su trayecto antes de terminar su partida, violando todo supuesto sobre cómo deben desplegarse los eventos secuenciales en el tiempo. Los tiempos negativos de efecto túnel no son solo artefactos de medición o curiosidades matemáticas. Múltiples laboratorios han confirmado el efecto usando diferentes técnicas experimentales y varios tipos de partículas. Fotones, electrones y átomos muestran tiempos de tránsito negativos cuando realizan efecto túnel a través de barreras diseñadas apropiadamente. Pero el mecanismo detrás del efecto túnel temporal sigue siendo completamente misterioso. Algunos físicos proponen que la incertidumbre cuántica en la energía permite a las partículas violar brevemente la conservación de energía y viajar más rápido que la luz a través de la región de la barrera. Otros sugieren que los picos de la función de onda de las partículas emergen de la barrera antes de que el paquete de onda principal entre, creando una velocidad de grupo aparentemente mayor que la luz. La alternativa más radical involucra colapsos de función de onda efectivamente simultáneos, donde los resultados de mediciones futuras realizan efecto túnel hacia atrás para determinar estados cuánticos pasados. Las implicaciones se extienden a la conciencia y el libre albedrío. Si los procesos cuánticos neurales implican efecto túnel temporal, entonces los pensamientos podrían influir en sus propias causas, creando experiencias mentales que determinan parcialmente los estados cerebrales que las generan. La toma de decisiones podría involucrar que la conciencia realice efecto túnel hacia atrás en el tiempo para influir en los procesos cuánticos que conducen a las elecciones conscientes. Pero el efecto túnel temporal plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la causalidad misma. Si los efectos pueden preceder a sus causas a nivel cuántico, entonces la estructura lógica de las leyes físicas podría ser fundamentalmente diferente de las expectativas clásicas. Si la conciencia causa el colapso de la función de onda cuántica y la conciencia misma emerge de procesos cuánticos en el cerebro, entonces la realidad enfrenta una regresión infinita que solo puede resolverse mediante algún observador último cuya naturaleza trasciende los sistemas cuánticos que observa. El problema de la medición crea una cadena de dependencias cuánticas que se extiende sin terminación obvia. El estado cuántico de una partícula colapsa cuando lo observa un detector. El estado del detector colapsa cuando lo observa una computadora. El estado de la computadora colapsa cuando lo observa un científico. Pero el cerebro del científico consiste en sistemas cuánticos que también deberían requerir observación para volverse definidos. Esto lleva a una pregunta incómoda. ¿Quién observa al observador? Si los cerebros conscientes son sistemas cuánticos que existen en superposición hasta ser medidos, entonces la conciencia misma necesita un observador externo para colapsar en estados experienciales definidos. Pero ese observador externo también sería un sistema cuántico que requiere su propio observador, creando una cadena infinita sin fundamento. Piénsalo como una torre infinita de cámaras de seguridad donde cada cámara monitorea la que está debajo de ella. Pero cada cámara necesita ser vigilada por la cámara de arriba para volverse definida. La torre se extiende infinitamente hacia arriba sin ningún sistema de monitoreo último que fundamente toda la estructura en la realidad concreta. Algunos físicos proponen que el observador último debe existir fuera de la descripción mecánica cuántica de la realidad.
Esto podría ser un aparato de medición clásico que interactúa con sistemas cuánticos, pero no sigue reglas cuánticas. Pero esta explicación crea un límite arbitrario entre dominios clásicos y cuánticos, sin ninguna justificación física de por qué debería existir tal límite. Las interpretaciones religiosas y filosóficas sugieren que la conciencia podría ser no física, operando fuera de los sistemas cuánticos que observa. En esta visión, la conciencia trasciende la realidad material y genuinamente causa el colapso de la función de onda a través de algún mecanismo no físico. Pero esta explicación requiere que la conciencia tenga poderes sobrenaturales sobre los sistemas físicos, violando el cierre causal de la física. La interpretación de los muchos mundos ofrece una resolución diferente eliminando el colapso de la función de onda por completo. En esta visión, no hay observador último, porque ninguna observación causa realmente el colapso. En cambio, los observadores conscientes se dividen en ramas paralelas que experimentan diferentes resultados de medición, creando la apariencia de colapso sin requerir observación externa. Pero incluso los muchos mundos plantea preguntas sobre la naturaleza última de la función de onda universal. Si cada sistema cuántico existe en superposición a través de ramas paralelas, ¿qué determina cómo evolucionan estas ramas? Algunos físicos proponen que el procesamiento de información, en lugar de la conciencia, sirve como el observador último. En esta visión, cualquier interacción que reduzca la incertidumbre cuántica cuenta como medición, eliminando la necesidad de observadores conscientes. Pero el procesamiento de información sigue requiriendo sistemas físicos que deberían seguir reglas cuánticas. La posibilidad más perturbadora es que no haya ningún observador último, que la realidad consista en sistemas cuánticos observándose mutuamente en bucles cerrados sin fundamento externo. El universo podría ser un sistema autorreferencial que crea su propio significado a través de dependencias circulares entre la conciencia y la mecánica cuántica. O quizás nosotros somos el observador último, creando colectivamente la realidad a través de nuestra experiencia consciente compartida de sistemas cuánticos que existen solo porque los observamos, observándose mutuamente entre sí. La regresión continúa indefinidamente, buscando un observador cuya existencia pueda fundamentar toda la jerarquía de mediciones cuánticas en alguna forma de realidad absoluta. La perspectiva más aterradora en la mecánica cuántica no es que estas paradojas sean irresolubles, es que todas podrían tener soluciones simples y elegantes que revelen que la realidad es mucho más extraña y perturbadora de lo que incluso las paradojas mismas sugieren. Cada misterio cuántico que hemos explorado apunta hacia la misma conclusión inquietante. El universo, tal como lo experimentamos, podría ser una ilusión elaborada creada por la observación consciente de realidades más profundas que operan según principios que apenas podemos imaginar. La dualidad, onda-partícula, la superposición, el entrelazamiento, el colapso de la medición y todas las demás paradojas cuánticas podrían ser fenómenos superficiales que ocultan algo mucho más profundo. Considera cómo podría verse una solución completa a la mecánica cuántica. Si la conciencia genuinamente crea la realidad a través de la observación, entonces el universo material se vuelve secundario a la conciencia misma. Las leyes físicas, las partículas y las fuerzas serían todas construcciones elaboradas creadas por mentes que de algún modo existen antes que la realidad que observan. No seríamos entidades biológicas que evolucionaron en un universo físico, seríamos seres conscientes soñando la ilusión de la materialidad. Alternativamente, si la interpretación de los muchos mundos es correcta, entonces toda nuestra realidad experimentada representa solo un hilo infinitesimal en un tapiz infinito de mundos paralelos. Cada versión posible de la historia existe simultáneamente, incluidas versiones donde la física funciona de manera diferente, donde la conciencia nunca evolucionó, donde el universo nunca existió en absoluto. Nuestra sensación de habitar una realidad única y especial
quedaría revelada como el engaño más profundo posible. Piénsalo como descubrir que todo lo que crees saber es solo una historia, en una biblioteca infinita donde cada historia concebible es igualmente real. Tu vida, tus pensamientos, todo tu universo no serían más que un libro entre infinitos volúmenes, no más significativo que cualquier disposición aleatoria de palabras y posibilidades. Si la mecánica cuántica apunta hacia la física digital, entonces la realidad podría ser computacional en lugar de material. Podríamos ser patrones de información ejecutándose en alguna computadora cósmica, experimentando la ilusión de la existencia física, mientras en realidad consistimos en nada más que estructuras de datos y algoritmos. La muerte no significaría el cese de la conciencia, sino meramente la terminación de un proceso computacional entre innumerables otros. La posibilidad más aterradora es que resolver las paradojas cuánticas revele que la existencia misma es mucho más frágil de lo que imaginamos. Si la realidad depende de la observación consciente, entonces el universo podría dejar de existir si la conciencia alguna vez dejara de observarlo. Si las funciones de onda requieren medición para volverse definidas, entonces las regiones del espacio-tiempo no medidas podrían existir en superposición permanente, ni reales ni irreales, hasta que la conciencia finalmente las encuentre. Quizás el verdadero horror es que estas paradojas sirven como misterios protectores que nos protegen de verdades demasiado devastadoras para que las mentes humanas las acepten. La confusión e incertidumbre podrían ser la forma que tiene el universo de impedir que los seres conscientes descubran la naturaleza última de la existencia hasta que estén psicológicamente preparados para revelaciones que de otro modo los volverían locos. Los científicos continúan sus investigaciones, impulsados por una curiosidad que podría estar conduciéndolos hacia descubrimientos que alterarán fundamentalmente la comprensión humana de la existencia, la conciencia y la realidad misma. Cada pregunta respondida revela 10 nuevos misterios, como si el universo resistiera activamente la comprensión completa. La paradoja final podría ser que la mecánica cuántica nunca pueda resolverse completamente, porque la solución requeriría que los observadores conscientes trascendieran la conciencia misma, saliendo de su propia conciencia para observar los sistemas que crean esa conciencia. Nos encontramos en el umbral de la comprensión última, aterrorizados de cruzarlo. En los laboratorios más profundos del planeta, los científicos han descubierto algo que rompe todas las reglas de la realidad que creíamos conocer. Partículas que recuerdan el futuro. Información que viaja hacia atrás en el tiempo. Objetos que existen en varios lugares a la vez hasta que alguien se atreve a mirarlos. Esto no es ciencia ficción. Son paradojas cuánticas que han llevado a las mentes más brillantes a preguntarse si la realidad misma es una ilusión.